Recordar que este flexor profundo llegará a las falanges distales y por eso podrá mover la articulación interfalángica distal. Y además de él surgen los músculos lumbricales que mueven la articulación, las articulaciones metacarpofalángicas. Luego, cubriendo al flexor profundo, en antebrazo tenemos al flexor superficial de los dedos. Es un músculo que se inserta también en el húmero a nivel del epitrócleo, o sea, es uno de los epitrocleares. De hecho, en este punto de inserción comparte el tendón de inserción con los otros epitrocleares que veremos en la presentación siguiente. ¿No? Se inserta en cúbito a nivel de la apófisis coronoides, obviamente por fuera de la cápsula. Sabemos que en esta zona está la cápsula, están los ligamentos mediales del codo insertados en coronoides, entonces pues no toma directo al hueso, sino los elementos que están por fuera de ella. Se inserta también en el tubérculo anterior del cúbito, debajo de la inserción del braquial anterior, y se inserta en el radio, en la parte anterior del radio, en el borde y en la superficie. O sea, es un músculo amplio en sus inserciones proximales. Ahí les escribí las inserciones. La masa muscular cubre por completo al flexor profundo. Ven, ahí no se nota. Y se relaciona con el flexor del pulgar, que se alcanza a ver aquí un poco. Aquí se ve. Y con otro músculo que no había yo comentado, pero aquí se encuentra, que se llama cubital anterior. Está como que entre esos dos, pero el flexor superficial de los dedos es el más amplio de todos ellos. De la masa muscular van a surgir 4 tendones que se dirigen a la mano. Rebasa la articulación radiocarpiana, o sea, ahí hay posibilidad de movimiento ya que es una articulación muy móvil. Los tendones del flexor superficial ingresan al túnel del carpo, como lo hicieron los del flexor profundo. Se aproximan al metacarpo y ahí cada tendón toma su dirección. Vean, cada uno se coloca por delante del metacarpiano que le corresponde. Al primero no le toca tendón de estos porque pues tiene los propios, tiene el suyo, entonces no le comparte. ¿Ah? Pasa por delante de la articulación metacarpo-falángica, entonces ahí hay posibilidad de movimiento. Se coloca delante de la falange proximal y observen lo que le pasa. No sé si notan, pero se bifurca, como si se separara o si lo hubieran perforado. Vean, voy a representar aquí las falanges. Esta sería la falange proximal de un dedo en específico, de algún dedo, uno de los últimos 4. Acá estaría la falange media y aquí adelante estaría la falange distal, ya saben, articuladas todas ellas. El metacarpo pues está más atrás. El tendón del flexor superficial que estoy estudiando viene acá, delante del metacarpo, delante de la falange proximal, y cuando ya va a llegar a la falange media, hace esto. Se bifurca, se perfora y llega entonces a la falange media en la superficie anterior, pero por la parte medial y la parte lateral. Eso ocurre porque profundo a él viene otro tendón. Ahí viene, que está también pasando delante del metacarpiano, delante de la falange proximal. Ingresa en la bifurcación. Es como si este segundo tendón fuera el que le indicó al superficial que se separara, como si fuera el que lo perforó. Y entonces avanza hasta la falange distal. Ese es el del flexor profundo. Debido a esta disposición, al tendón del flexor profundo, a cada tendón le llaman tendón perforante y al del superficial le llaman tendón perforado. ¿Sí? Entonces, ahí está la inserción distal también del superficial. Les puse, llega a las falanges medias de los dedos segundo al quinto, pero en la parte anterior, tanto medial como lateral, o sea, separado. ¿Sí se entendió? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Y aquí está una imagen de un dedo. Ahí vamos a reconocer lo que ya conocemos.
Vamos a imaginar que es el índice, puede ser el índice o alguno de los otros uno de los 4 últimos. Ahí está el metacarpo, aquí se alcanza a ver la falange proximal, la falange media, la distal. Y esto es dorsal, o sea, esto sería posterior, y esto es anterior o palmar. Entonces, ahí por la parte anterior o palmar vemos 2 tendones. Primero, este es más superficial que el otro. Acá se bifurca, acá se abre, acá se ve la división y seguimos esta parte que le llega por acá. La otra, pues más o menos la podemos seguir, no bien, porque llega del otro lado, desde el otro enfoque. Es una vista lateral, entonces estamos viendo la parte que está llegando a la falange media, pero por la parte lateral. ¿Qué tendón es ese? Ese que se abrió para llegar a la falange media. ¿Mm? Perforado o el flexor superficial. Ok, es el tendón del flexor. Es uno de los 4 tendones del flexor superficial de los dedos. Y acá se nota el otro. Vean, se ve más profundo a él. Se ve más cerca del hueso que el primero. Este. Ahí viene delante del metacarpo, pasa delante de la articulación metacarpofalángica. Ahí perfora, como si le dijera, hazte a un lado, que ahí te voy. Y ahí, aquí sale, y entonces ya llega la falange distal. ¿Quién es ese tendón? ¿Quién es ese tendón? El flexor profundo. Durante flexor profundo. Sí, ese es uno de los tendones del flexor profundo de los dedos. Y le podemos llamar tendón perforante. ¿Sí quedó? Vean, aprovecho la imagen para comentar que en cada dedo, sin hablar del pulgar, vamos a tener en el dorso otro tendón más. Ahí lo pierdo porque pues, se pierde con la llegada de esto. Bueno, es esto, de hecho es esto. Ese tendón es del extensor común de los dedos. Y si fuera el caso que es el meñique o el índice, habría uno más, que sería el flexor propio del índice o el flexor propio del meñique, según sea el caso. ¿Sí? Y todos estos tendones emiten expansiones a las articulaciones, como si fueran medios de unión para la articulación. Obviamente los flexores por delante y el extensor por atrás. Ven, aquí hay unas de esas expansiones que les digo. Aquí incluso cortaron esto, aquí está esto, ¿sí? Son expansiones tendinosas. Y aprovecho también la imagen para comentar este músculo que está acá. Es uno de los lumbricales que ya habíamos platicado que viene del flexor profundo. Aquí está su tendón, y aquí vemos cómo se va a la falange proximal, pero en el dorso. Y de hecho se une ahí con el tendón del extensor. ¿Sí? Y ahí está otro músculo también importante. Es un interóseo dorsal. Lo han cortado. Y ahí vemos cómo llega también al dorso de la falange proximal, pero se une tanto al tendón del extensor como a la articulación. ¿Sí? Todo eso podemos encontrar en un dedo. ¿Lo puedo borrar? Sí, doctora. Gracias. Y esto pues es del túnel del carpo, porque los tendones que acabamos de revisar, tanto los profundos como los superficiales de los flexores, ocupan ese espacio. Vean, aquí están los 4 del profundo, los 4 del superficial, el del pulgar, que también ya estudiamos, y con ellos el nervio mediano. Y en un compartimento extra, como que anexo al túnel del carpo, pero no revuelto con los 9 tendones que ya vimos, tenemos aquí otro tendón en la parte lateral. Ese es el tendón del palmar mayor o flexor radial del carpo. Y totalmente ajeno, ahora sí, totalmente ajeno al túnel del carpo, aquí hay otro espacio en la parte medial.
muy cerca de pisiforme, de ganchoso, del quinto metacarpiano, es el túnel cubital. Y ahí vamos a encontrar la arteria y el nervio cubital. De hecho, podemos palpar la arteria, se puede sentir un pulso. Voy a cambiar la imagen para que se ubiquen mejor donde estamos. Vean, mano derecha, corte transverso en carpo, vista proximal. Ahí están los huesos del carpo, esos ya los conocemos. Como el corte es un poco oblicuo, pues no se ven 4 de una hilera, se ven más. El túnel del carpo propiamente dicho, donde están los 9 tendones y el nervio mediano. El anexo para el tendón del palmar mayor, aquí. Y el otro anexo, pero ya es ajeno totalmente al túnel, el túnel cubital, aquí. Y entonces ahí se nota el nervio cubital, la arteria cubital, que de hecho el nervio pues va a ir a inervar esta zona, luego se los presento. Es el mismo nervio cubital que revisamos que pasó en el canal epitrócleo-lecraneano. O sea, este nervio viene desde la región axilar. Ahí se desprende del plexo, es una de las ramas terminales, y recorre el miembro superior por la parte medial hasta llegar a dar ramas a los dedos. De hecho, el túnel cubital se forma por prolongaciones que tienen el retináculo flexor y el tendón de un músculo que llega aquí a la parte medial que se llama cubital anterior. Es como que una prolongación de los elementos conectivos que hay ahí. Y aprovecho la imagen para comentar que en la parte lateral va a haber un grupo de 4 músculos de la mano que están destinados a mover pulgar sobre todo. Por eso esta zona de la mano se ve más voluminosa, es la zona tenar, porque profundo a la piel ya están esos músculos y en esta zona tenemos otros músculos que están destinados a mover sobre todo meñique y quinto metacarpiano. Son los músculos de la zona hipotenar. Nos falta todo esto que son tendones sobre todo de extensores, o estos que son para el pulgar. Y aquí hay otro paquete neurovascular, vean, en el dorso de la mano, pero cerca de la parte lateral. Este paquete es radial. Ahí va el nervio radial, la arteria radial, la vena radial. El mismo nervio radial que revisamos que se colocaba atrás de húmero entre los bastos del tríceps, ahí mismo, es ese mismo nervio radial que tendrá que llegar a mano. Y ya. ¿Le cambio la presentación o quieren comentar algo de esto? Doctora, una pregunta. Mande. Entonces, en el túnel del carpos van los tendones flexores de la mano y en la parte de atrás, bueno, en el dorso irían los extensores. Sí, flexores de los dedos. Y doctora, otra pregunta. Y por ejemplo, bueno, yo tuve un compañero que tuvo un accidente y se lastimó un tendón, creo, de la mano. Ya no tienen solución, bueno, ya no hay nada que hacer. Si se cortó totalmente, lo pudieron haber operado y afrontado los cabos del tendón, se ha suturado. Pero si no se atendió, el músculo se contrajo, el tendón se retrajo, pues ya no hay unión. O sea, como unes algo que se cortó y pues no hubo una afrontación. Entonces, si hubo una ruptura total y se opera, sí tiene solución. Ahora, si además del tendón se lesionan los nervios que inervan a los músculos para que se puedan mover, pues ahí es otra complicación. Depende qué grado de lesión del nervio hubo. ¿Hubo solo una inflamación? ¿O hubo daño del perineuro? ¿O hubo daño de la mielina? ¿O de plano hubo sección del nervio? Depende del grado. Y fíjate bien, depende qué tendón. Por ejemplo, si hubiera sido, ¿sabes si fue flexor o extensor? ¿No sabes? Lo que pasa es, bueno, creo que es un flexor porque su dedo quedó hacia la palma. Entonces fue un extensor. Haz de cuenta Ok. que están los dedos neutros, ¿no? En extensión. Para hacer flexión, pues tenemos 2 flexores que tienden a jalar las falanges hacia adelante, hacia la palma. Y para hacer extensión, pues tenemos el extensor común y algunos tienen su extensor propio. Si se corta un extensor, le gana el flexor y el dedo queda flexionado.
Si el que se corta es un flexor o los flexores, le gana el extensor y entonces el dedo queda extendido. Si su dedo quedó permanentemente flexionado y no lo puede extender, entonces el que se cortó fue un extensor. Y hay que ver de qué dedo. Por ejemplo, el dedo medio y el cuarto dedo solo tienen el tendón del extensor común, no tienen otro. O sea, si no son esos, ya no va a poder extender. Pero el índice y el meñique tienen dos extensores, el común y el propio. Entonces depende qué se dañó. ¿Se dañaron los dos? Pues sí, pobre, ¿no? O sea, ya no hay cómo. Pero si solo se dañó uno, el otro puede hacer el trabajo. Es depende qué dedo. Sí, doctora, fue el anular, creo. Sí, pues solo hay uno, solo hay un extensor, Sí. el propio. El común, perdón, el común para el anular. Sí, doctora, muchas ¿No lo gracias. operaron? No, bueno, aún lo veo y tiene el dedo así, pues flexionado hacia la palma. Pero fue un accidente, dices. Sí, creo que se cortó con un cuchillo, como creo que se Uy, dedicaban a hacer carniceros sus papás. sí. Sí, Híjole, sí, pues qué doctora. lástima, ¿no? Porque imagínate, se compromete la función totalmente. Se pudo haber operado, pero pues, en el momento, ¿no? O sea, si ya pasó mucho tiempo, va a ser complicado encontrar el tendón que se retrajo. Normalmente se va a retraer tanto el músculo como el tendón. Entonces, se encuentra el extremo, pues sí, es complicado. Ujú. Sí, doctora, gracias. Hay un síndrome de nada que se llama de Dupuytren en el que no hay traumatismo, nada más los tendones se van encogiendo, los tendones flexores y queda así como con la mano, con unos dedos flexionados permanentemente y es avanzado, o sea, es progresivo y no hay corrección, no hay tratamiento para eso. O sea, se hace rehabilitación y eso, pero la verdad es que no remite, no regresa. Incluso hay asociaciones de Dupuytren por eso, por esa situación. Creo que vi otra manita, no vi si era de Diego. Creo que era de Diego. ¿Qué pasó, Diego? Sí, doctora. Bueno, es que yo, mi papá y un tío mío, Ujú, pues tuvieron lo que se llama dedo gatillo en el, ujú, ujú. ¿De cuál dedo? en el cuarto dedo del anular. Ajá. Eh, no sé si se deba al extensor o en este caso a algún nervio que tenga que ver incluso con el quinto dedo, ¿Fue el anular o fue el quinto dedo? el anular. Ajá. Pero no sé si Es haya cosa del tendón. Ajá. Puede la lesión de un nervio, puede también, este, ¿cómo se dice? Favorecer la posición del dedo en gatillo, pero generalmente es el tendón. Hay un acortamiento del tendón o puede haber como una especie de bultito en el tendón, que hace que se acorte y así queda permanente. Si le pasó a tu papá, le pasó a tu tío, hay un componente hereditario ahí, como un componente genético. Ujú. Igual, o sea, pues se puede hacer cirugía, pueden hacer cirugía o pueden hacer rehabilitación, aunque muchas veces aún con la cirugía no queda, ¿no? Pues sí, los dos ya se hicieron cirugía y sí, sí ¿Sí quedó. quedaron? Ah, qué bien. Sí, ahí fue tracción del flexor o de los flexores, que en este caso son dos. Entonces tiene que hacerse como una especie de liberación para que, perdón, del extensor fue tracción, una especie de liberación para que puedan, pues, quedar como nivelados los flexores con los extensores. Ajá, se acortan los flexores, jalan el dedo hacia la palma, como estando flexionados permanentemente. ¿Sí? Ok. Sería bueno que se consultara, ¿no? Sobre todo para los varones jóvenes de la familia, como tu caso, porque puede haber ahí un componente genético, ¿sí? Y pon tú que no te cambien la carga genética, pero sí que se te indiquen ejercicios que te pudieran prevenir el dedo en gatillo o evitar actividades en las que favorezcas el dedo, así. Ujú. Bueno, es que como los dos
se han dedicado mucho a la reparación y todo. Entonces, Ujú, creen que es por lo mismo de atornillar, de trabajar con las manos, que fue lo que ujú, lo favoreció. Sí, debido pero aún así hay un componente hereditario, porque si no, imagínate, todos los que atornillan tendrían dedos en gatillo, y no es así, no todos. Ujú, Ujú. sí. Bueno, está bien, doctor.